En la mayoría de las grandes ligas del mundo, el sistema de descenso no tiene un problema tan complicado de entender, los que quedan al final de la tabla cuando concluya el torneo son relegados. Siempre suelen ser los tres últimos, aunque en algunas ligas se implementa un sistema de repesca para quien ocupa la antepenúltima posición, donde le queda al equipo una oportunidad más que arriesgar en busca de conservar la categoría. En algunas ligas, como lo es en Argentina y México, se tiene un sistema diferente al antes mencionado. Hay que resaltar que el primero que lo implementó fue el país sudamericano, para después ser copiado en el lado de Norteamérica con el país azteca. Popularmente siempre se dijo que este sistema ayudaba a cuidar a los grandes equipos de no caer a segunda división, o eso se creía hasta que descendió River Plate. Este sistema establecido como promedio por puntos cosechados fue implementado por primera vez en el año de 1957. En aquel entonces participaban 16 equipos en el torneo de la Primera División Argentina, mismo que constaba de 30 fechas en donde una victoria otorgaba 2 puntos y en caso de empate 1 punto. La regla matemática que se aplicaba para obtener el promedio fue el siguiente: se sumaron los puntos de ese año y de la temporada de 1956 que precedió, que correspondían a 2 torneos jugados con 30 fechas, después se dividían por 2, y el resultado era el promedio. Mismo que te acomodaba en una segunda tabla que mostraba el cociente de cada club. El que estaba al final de esa tabla era relegado a la B Nacional, al término del campeonato. El primero que le tocó sufrir este descenso por promedio fue el Club Ferro, que en el año de 1956 había terminado en la 9ª posición con 27 unidades, y un año después terminó, por casualidad del destino, en el último lugar con 17 unidades. En ambas tablas ocupaba el sótano. Para la temporada siguiente, de 1958, el segundo caso descendido fue el Club Tigre, quien fiel a su antecesor también fue último en ambas tablas, con lo que no hubo tanto problema. Parecía respetar el sistema normal de que el último era el que se iba. Para las campañas de 1959 y 1960, seguía pasando lo mismo, los que perdían la categoría eran sotaneros en ambos lados. Tigre, que recién volvía de ascender, caía de nueva cuenta en el 59 y Central Córdoba lo seguía al año posterior. Hasta ahí todo parecía ir normal y sin grandes problemas, o eso se pensaba cuando se llegó al torneo de 1961 con un suceso que levantó el disgusto de muchos. En esa campaña se decidió agregar un descenso más, pasando a hacer 2. Lanús, que el torneo anterior había terminado 14º, y en la de 1961 finalizó en la posición 12ª, le tocó perder la categoría junto al cuadro de los Andes, que fue último en la tabla de aquel campeonato. Ese mismo año logró salvarse el Club Ferro, que terminó penúltimo en el torneo, pero que, gracias a las 2 temporadas anteriores donde en la de 1959 ocupó la 4ª posición y en la de 1960 la 15ª, su promedio final lo mantuvo en primera. A partir de aquel suceso se levantó todo tipo de polémicas por parte de clubes, jugadores, entrenadores y directivos, con lo que hubo una seria evaluación para eliminar el sistema de promedios. Sin embargo, fue hasta el año de 1963 que se suspendió dicho sistema, el cual tardó unos 20 años en retornar al fútbol argentino. Durante ese tiempo se regresó al viejo y conocido sistema de siempre. El último y el penúltimo de la tabla de posiciones al final de la temporada abandonaban la primera división. Ya para el año de 1981, año en que le tocó a uno de los clubes históricos perder la categoría, como lo fue San Lorenzo, se volvió a hablar de la posibilidad de regreso del sistema de descenso por promedios. El fútbol de Argentina no podía darse el lujo de perder a uno de los equipos importantes para su principal campeonato. Con lo que sin tardar demasiado se hizo oficial la vuelta del sistema de promedios para el año de 1983. Tristemente, con esta nueva decisión salían perjudicados equipos como Racing de Avellaneda y Nueva Chicago, mientras que River Plate fue prácticamente salvado por esta implementación. Tuvo una campaña desastrosa en aquel año. Asimismo, con el paso del tiempo se agregaría un descenso más, con lo que pasaron a hacer un total de 3 hasta la creación de la Superliga Argentina.
De igual forma se implementaría el sistema de promoción, que buscaba dar una ayudadita al equipo que terminara antepenúltimo en los promedios, donde se disputaba un partido de ida y vuelta para ocupar el último cupo en la primera división. Un hecho sin precedentes se dio para el año del 2011, cuando uno de los dos más grandes clubes del país perdió la categoría y tuvo que irse relegado a la B, nos referimos al famoso descenso de River Plate. Fue debido a que durante 3 campañas seguidas mantuvo un coeficiente bajo que no le ayudó a eludir los puestos del fondo. Si bien nunca terminó entre los 4 peores, su promedio era muy bajo, por lo que ese año marcó un hecho inenarrable en la historia del club y de la liga. Por si fuera poco, 2 años más tarde a otro grande le tocaría probar el trago amargo de la B Nacional. Independiente de Avellaneda fue relegado, mientras que San Lorenzo con un poco más de suerte se había salvado gracias a la promoción. En la actualidad, con el formato de la Superliga seguían las mismas reglas para el tema de descenso, pero con más equipos. Ahora, con lo de la pandemia y el parón del fútbol, la AFA suspendió los descensos hasta el 2022 adjudicando que quería ayudar económicamente a los clubes. Ahora dime, ¿qué opinas del descenso por promedios?